Me estuvieron pidiendo mucho una playlist con puros story times propios de Maros Mitch. Y dije yo, ¿por qué no? Así que me puse a buscar porque he estado subiendo story times desde hace 2 años y medio y varias de las historias se quedaron en el teléfono más viejito. Pero bueno, las estoy tratando de recuperar para recopilárselas en esta playlist. Por mientras les dejo estas tres. Vamos a empezar con lo bonito, con el amor. Hoy es un día especial, así que espero que tenga su tacita de café lista, porque ahí les va la historia de cómo nos conocimos el Osmar y yo. Y es que la verdad fue algo muy curioso. Yo recién estaba conociendo Facebook, no tenía un celular inteligente y tampoco teníamos internet en casa, por lo que solía ir de vez en cuando al ciber de la esquina a conectarme para chatear con mis amigas y así. O si no, cuando estaba en casa de una de mis amigas que visitaba, le pedía su celular prestado para entrar a mi cuenta. Y bueno, esta amiga que les menciono es importante, porque fue pieza clave para el encuentro con el Osmar. Pero empecemos desde el inicio. Días atrás había estado platicando con algunas amigas sobre sus galanes. Me estaban hablando mucho sobre un tal Oscar. Y bueno, le tiraban mucha miel al tipo, diciendo que sería el chico perfecto para mí y todas esas tonterías que decimos a esa edad. Me dijeron que lo buscara en Facebook, que chance, y me latía. Pasó quizás una semana o dos cuando fui de nuevo al ciber y me entró la curiosidad por buscar el perfil del famoso Oscar. Empecé a teclear las letras O, S, y cuando estaba por teclear la C, me apareció en primera fila el perfil de Osmar López Gutiérrez. Tenía una foto de perfil muy llamativa. Con solo decirles que el chico era fisicoculturista, ya se podrán imaginar. En cuanto lo vi dije, ah caray, qué muchacho tan apuesto. Por supuesto me llamó mucho la atención y le piqué a ese perfil. Me puse a ver todas sus fotos y se los confieso, el amor a primera vista sí existe. Obviamente cuidé que no se me escapara ni un like, pero no me fui de su perfil sin antes enviarle una solicitud de amistad. Me pasé tanto tiempo embobada viendo sus fotos que cuando vi ya se había terminado mi hora de ciber. Entonces cerré todo, pagué y me fui. Imagínense, hasta del mentado Oscar me olvidé. Pasaron muchos días, quizás casi un mes desde la última vez que abrí mi cuenta. Y es que la verdad no era algo tan indispensable pasar tiempo en internet, pues tenía otras cosas en que preocuparme y enfocarme. No supe si el dichoso Osmar me había aceptado la solicitud. Y bueno, la neta en ese tiempo yo tenía muchas cosas que arreglar en mi vida, así que el tema se me olvidó. Hasta que un día fui a casa de mi amiga, la que me prestaba su celular. Hicimos algunas cosas y al final se lo pedí para checar qué había de nuevo. Recuerdo que chequé rápido mis mensajes, mis notificaciones y todo, pero después nos pusimos a preparar, si no mal recuerdo, hotcakes y a mí se me olvidó cerrar mi cuenta, así que quedó abierta en su celular. No me di cuenta porque ni siquiera me acordé, pero vi que ella estaba viendo su celular y se estaba riendo. Yo le pregunté que de qué se reía y no me quería decir, hasta que recordé que no había cerrado mi sesión y capté que la morra estaba leyendo mis mensajes. Entonces le dije que dejara de leer mis cosas y le quité el celular, pero cuando vi, ella ya le había mandado un mensaje a Osmar. Y es que otro dato curioso fue que previamente, mucho antes de yo saber de la existencia del Osmar, ellos ya se habían conocido y habían tenido una especie de cita que no trascendió. Pero bueno, eso es parte de otra historia. El caso es que cuando ella vio que yo lo tenía agregado, decidió hacerle una broma y le escribió un insulto. Insulto que él recibió como si hubiese sido yo. Cuando yo vi ese mensaje me paniqué. Le dije que no se pasara de lanza, porque para acabarla de amolar, el Osmar ya había visto el mensaje y había respondido con signos de interrogación. Estoy segura que el Osmar dijo, ¿qué onda con esta morra loca? Yo toda desesperada le escribí que me disculpara, que la que había puesto ese mensaje había sido mi amiga. Pero bueno, aún así, y a raíz de ese desmadrito que mi amiga hizo, fue que el Osmar y yo empezamos a chatear. Me preguntó cosas de mí, yo le pregunté cosas de él, lo básico, que cuántos años teníamos, que si estudiábamos, si trabajábamos, etc. Entre plática y plática, un día hicimos una cita para conocernos personalmente. Y yo estaba bien emocionada, porque la neta me había gustado mucho en fotos. Y quizás van a pensar que qué intensa soy, pero yo desde que lo vi, dije, ese hombre me gusta para padre de mi hija. En fin, acordamos el día, lugar y hora. Yo le platiqué a mi mamá sobre el muchacho y la cita, y me dijo que estaba bien, que ella cuidaría a la bebé, pero solo por una hora. El día por fin llegó.
Michelle y yo nos fuimos al trabajo, salimos, regresamos a la casa. Mientras yo me bañaba, ella se quedó dormidita. Le dejé una mamila lista por si acaso. Me despedí de mi mamá y me fui. La cita con el Osmar era en un parquecito muy cerca de donde en ese entonces vivía, así que me fui caminando. Llegué al lugar y el Osmar todavía no estaba. Me senté a esperarlo porque de hecho llegué yo muy puntual y dije, bueno, vamos a esperar. Pero hagan de cuenta que la cita era a las 6 de la tarde, pues ya eran 6:15 y el Osmar nada que llegaba. Le mandé un mensaje de texto porque el celular que yo tenía era un cacahuatito, pero para mi mala suerte ya se me había agotado el saldo, así que mi mensaje no salió. Traía yo como 15 pesos en monedas. Y ahorita no sé si todavía las hagan, pero en ese tiempo hacían recargas de 10 pesos. Pues dije, voy a recargarme para que salga mi mensaje. Fui a la tiendita que había ahí mismo en el parquecito, me hicieron la recarga, pagué. El mensaje salió, pero yo soy muy desesperada, así que decidí mejor marcarle. Me respondió la llamada y le dije, hola, oye, ¿ya mero llegas? Él me contestó que sí, que ya estaba muy cerca. Yo medio que lo noté nervioso. Pues no van a creer, pero al muchacho se le había olvidado nuestra cita. Obviamente esto me lo confesó mucho después, pero sí, se le olvidó. Y dice que si no le hubiera llamado, no se hubiera acordado. ¡Bárbaro! Pero bueno, como él era un chico fit, cuando le llamé, estaba en el gimnasio, mismo que quedaba a unos pasos del parque donde nos veríamos. Él dice que llegó rápido, pero se sentó en una banca que estaba atrás y lejos de mí, así que no lo había visto. De nuevo le marqué y me dijo que ya estaba ahí. Entonces yo empecé a buscarlo con la mirada, hasta que lo vi. Le colgué y fui hacia él. El Osmar estaba sentado, llevaba una sport blanca que hacía que sus músculos resaltaran mucho, un pants negro y una mochila. Por cierto, iba súper sudado el hombre. Mientras iba caminando hacia él, confirmé lo guapo que me parecía y me gustaba más que en fotos. Él se percató de que era yo y sonrió al verme. Nos saludamos, empezamos a platicar. Le dije que tenía solo 40 minutos para regresar a mi casa y la neta, el tiempo se pasó volando, pero platicamos mucho. Yo en ese tiempo tenía una foto de perfil con mi bebé y el Osmar me hizo el comentario de que mi hermanita estaba bien bonita y que se parecía muchísimo a mí. Yo sonreí y le dije que gracias, pero que no era mi hermanita. Era mi hija. Y es que yo tenía muy claro que con quien sea que yo quisiera tener una relación, debía saber desde el día 1 que Michelle existía. El Osmar como que no se la creía, pero le dije que sí, que si quería se la presentaba. Y supe que era el hombre indicado cuando me dijo que sí. Me preguntó que dónde vivía para irme a dejar. Le dije que muy cerca. Dejamos el parque y nos fuimos. Por cierto, el Osmar ni un refresco me invitó ese día. Nunca fui interesada ni nada, pero me gusta mencionar siempre esa parte porque el Osmar se chivea. Todo el muchacho. Dice él que estaba tan nervioso que se le olvidó invitarme a algo. En fin, vamos a creerle. Cuando íbamos a cruzar la calle, el Osmar aprovechó para agarrarme la mano y así, agarraditos, llegamos a mi casa. Cuando llegamos, Michelle ya estaba despierta. Salió mi mamá con ella en los brazos. El Osmar la saludó y yo le presenté a la Michelle. La cargué y le dije, mira Mitch, él es Osmar. Está bien guapo, ¿verdad? Y la Michelle se embobó con una cadena que él usaba, tanto que hasta le alzó sus bracitos para que él la cargara. La cargó y ella estuvo juegue y juegue con la cadena. Era una cadena de eslabones muy gruesa de acero. En fin, mi mamá se metió a la cocina porque iba a hacer la cena y nosotros tres nos quedamos en el patio platicando otro rato, pero ahora en compañía de Michelle. En un momento quise cargarla de nuevo, pero la Michelle no quería. Quería estar con el Osmar. Ya no estaba jugando su cadena, pero al parecer estaba ella muy cómoda con la conquista de su madre. En fin, llegó la hora de despedirnos. El Osmar se despidió de Michelle, se despidió de mi mamá. Ella se metió a la casa con Michelle mientras yo me despedía del Osmar. Él me dijo que cuándo nos podíamos ver de nuevo y en mi cabeza todo estaba descontrolado porque dije, ya sabe que tengo una hija y aún me quiere volver a ver. Sentí muy chido, la neta. Lo abracé y le dije que cuando quisiera. Nos quedamos viendo por un momento y poco a poco el Osmar se me estaba acercando para besarme. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, hice mi cabeza para atrás y recuerdo perfecto que le dije, no me has pedido que sea tu novia. A lo que el Osmar respondió, ¿quieres ser mi novia? Y yo, claro que sí.
y ahora sí, nos besamos. Y ahí empezó todo. Ahí empezó nuestra historia de amor. Y es que es una de las razones por las que amo esta plataforma. Porque bendito Facebook y la sugerencia que me puso esa vez para dar con el Osmar. Fuimos novios un tiempo. Siempre en nuestras citas estaba Michelle. Después decidimos vivir juntos. Luego nos casamos a escondidas y aquí seguimos. Estamos por cumplir una década juntos. Y claro, como en todas las relaciones, como en todos los matrimonios, hemos tenido altas y bajas, peleas, problemas, muchos días felices, experiencias bonitas, feas, etc. Pero siempre logramos solucionarlas y espero que siempre sea así. Ese 9 de mayo del 2013, yo conocí a un hombre maravilloso para compartir mi vida y Michelle conoció al mejor papá que Dios le pudo regalar. Storytime de cuando nos quisieron asaltar, pero no lograron llevarse nada. Hace años, cuando el Osmar y yo andábamos de novios, él solía ir por mí al trabajo y acompañarme hasta la casa. Un día, todo normal. Salí, nos fuimos a la parada del camión, llegamos a mi colonia. Eran como a las 7 de la tarde. Ya estaba por oscurecer. Michelle iba dormidita, así que llegamos a casa, saludamos a mi mamá, acomodé a Michelle en su cama, ya saben, con un chingo de almohadas alrededor para evitar que se cayera. Mi mamá nos preguntó si queríamos comer, le dijimos que sí y nos sentamos. Terminamos, ya era noche, mi mamá se puso a ver su novela, Michelle seguía dormida. Entonces el Osmar me invitó a chucherías, fuimos a la tienda y le dije a mi mamá que estaría platicando con él abajo, que si se despertaba Michelle me echara un grito. Para llegar a la tienda teníamos que pasar una bajadita de tierra, luego pasar el callejón y subir unas escaleras, ya que la propiedad del señor de la tienda estaba en lo alto. No sé por qué, pero así era. Los de la tienda se veía que eran una familia grande que vivían todos ahí mismo. Tenían mucho patio y habían hecho un tipo balcón en el borde y la tienda estaba en un cuarto separado de la gran casa. Ok, ya en contexto con la tienda, prosigo. Es que es importante pues, para que usted entienda lo que pasó después. Subimos, compramos chucherías. No es un secreto para nadie que somos bien así. Nos encanta comer chatarra. Pero bueno, como les mencioné antes, para llegar a la tienda había que subir unas escaleras. Cuando ya habíamos comprado, bajamos y se nos ocurrió la brillante idea de quedarnos sentados en el espacio que había ahí, abajo de las escaleras. El Osmar guardó su cambio en su mochila. Él tenía una mochilita de esas rompevientos, muy viejita, que le había regalado su mamá, y traía el dinero de su semana porque le acababan de pagar. Nos pusimos a platicar de cosas, ya saben, reflexionando de la vida, de nosotros, de nuestro amor. No se crean, ni me acuerdo de qué platicamos esa vez. El caso es que, como les dije, ya era de noche. Terminamos nuestras sabritas y el Osmar me dijo que ya se iría porque al día siguiente le tocaba ir a trabajar temprano y no nos íbamos a ver. Yo, sin tener idea de lo que pasaría, le dije: Ay no, amor, otro ratito más, porfi. Grave error. Él me dijo que sí, y bueno, seguimos platicando, y es que siempre me ha encantado estar con el Osmar. Es muy divertido, pero al cabo de un rato pasó. Yo estaba sentada, digamos, pegada a la pared, mientras que el Osmar estaba hacia la calle. Ojalá logré darme a entender, porque de repente vi que un tipo se nos estaba acercando. El Osmar tiene unos reflejos que ¡paz! Su máquina. Todo pasó muy rápido, pero cuando vi, ya él y el tipo estaban forcejeando. Sucede que este güey llegó con una navaja directo a ponérsela al Osmar en las costillas y después pedirle su cartera. Pero el Osmar reaccionó antes de que el tipo le dijera nada y se levantó al mismo tiempo que tomó de las manos al ladrón. En ese entonces el Osmar iba al gym y tenía unos brazotes que no, hombre. El ladrón estaba muy delgado y obviamente no lo pudo dominar. Sin embargo, no iba solo. Mientras forcejeaban por la navaja, el tipo intentó quitarle la mochila, pero el Osmar no lo dejó. No supe de dónde salió, pero cuando vi, ya había llegado otro tipo, y al ver que el Osmar tenía fuerza, le decía al de la navaja que ya lo dejara y se pelaran. Porque cabe mencionar que yo me puse a gritar como loca. Nunca me había sucedido algo así, y pues no manchen, al ver una navaja me paniqué, y no sé si por los nervios o por qué, pero me puse a correr alrededor de ellos. O sea, yo en mi desesperación trataba de ver qué onda, dónde estaba la navaja o no sé. El caso es que inconscientemente di como 80,000 vueltas alrededor de ellos tres y siempre nos reímos de esa parte porque imagínense la escena. Yo mido 1,5 metros. Ahora, corriendo y gritando alrededor de unos tipos que forcejeaban por una navaja, sí me veía bien chistosa. En fin,
El Osmar lo tenía agarrado de las manos porque si lo soltaba lo picaría, y cuando vio que llegó el otro tipo me gritó que me fuera, pero no. ¿Cómo lo iba a dejar ahí solito? Yo estaba grite y grite. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Rateros! Todo lo que uno puede gritar en ese momento. Creo que ha sido la vez que más he gritado en mi vida, pero nada. Ni un alma vino al rescate. Al cabo de unos minutos vi que el señor de la tienda y su familia se asomaron por el balcón, y yo les grité con mucha desesperación que por favor nos ayudaran, pero ninguno se quiso meter. Se los juro que se siente una impotencia horrible. Yo quería ayudar al Osmar, pero no podía. El tipo de la navaja, al ver que no iba a poder quitarle nada, le dijo al otro tipo que le pegara, y así fue. El Osmar mantenía sujetada tanto su mochila como las manos del tipo con la navaja. Entonces el otro empezó a tirarle patadas y le dio una en especial que yo creo le reinició el Windows al Osmar porque se le puso morado después. Pero en ese momento, ni aún así, el Osmar soltó al ladrón. A la vuelta de la cuadra venían unas personas y el ladrón que había llegado después le dijo al de la navaja que ya lo dejara. Ahora el tipo se quería zafar para irse, pero el Osmar no lo quería soltar. Yo le gritaba: ¡Suéltalo! ¡Déjalo que se vaya! Hasta que lo hizo. Los dos tipos se fueron corriendo, jalaron para arriba del cerro y todavía el Osmar los quería seguir. Pero yo le grité que no, porque arriba estaba todo el barrio. Ya estarían aquellos en su mero territorio y pues de ahí sí no saldría. El Osmar entonces se detuvo. Le revisé su ojito y ya se estaba hinchando. Para este momento, las personas que vimos ya se lograban ver más porque en la otra cuadra no había luz, así que hasta que se acercaron más pudimos ver sus caras. Pues resultó que eran familiares del Osmar y salieron porque habían escuchado mis gritos. Casualmente, a la vuelta vivía un primo suyo y para acabarla de amolar, estaban ese día velando a un difunto en su casa, por lo que hasta mi suegra andaba ahí. Cuando mi suegra vio el ojo del Osmar, se preocupó y todos empezaron a preguntar qué había pasado. Yo, entre lágrimas y toda en shock aún, traté de explicarles, pero entre ellos venía una tía del Osmar que ni sabía qué había pasado, pero empezó a decir: de plano que te estés peleando por esa chamaca, hombre. A lo mejor esa chamaca anda con esos marihuanos y por eso te vinieron a pegar. Y yo así de que: no manche, doña, ni sabe qué pasó, mejor cállese el hocico. Terminé de explicarles lo que había pasado y mi suegra le dijo al Osmar que hubiera dejado que se llevaran la bendita mochila, pero el Osmar le dijo que no, porque ahí traía toda su semana. En fin, su primo nos dijo que no nos quedáramos noche ahí porque bajaban los maleantes y bueno, fuera maña. Cabe mencionar que en este punto ya todos los vecinos estaban con el pescuezo de fuera, viendo el chisme. Mi suegra le dijo al Osmar que me subiera a mi casa para ya irse a la suya con él y curarle el ojo. Nos despedimos y yo estaba bien triste porque, pobrecito, su ojito. Pero él me dijo que me tranquilizara porque iba a acostarme con la bebé y ellos sienten. Se fueron, yo me metí a mi casa y le conté todo a mi mamá. Ella me dijo que sí había logrado escuchar que alguien estaba gritando, pero no bajó porque ni modos que dejara a la Michelle solita en la cama. Y bueno, al cabo de unos días el ojo del Osmar volvió a la normalidad y jamás nos volvimos a quedar un ratito más, porque ya ven, en un ratito pueden pasar cosas malas. Hoy es un día especial en Maros Mitch porque cumple años el patrón. Un día como hoy, pero hace 30 y siempre años, nació Osmarcito. Fue un niño bien atrabancado desde el vientre de su madre porque, pues no van a creer, pero no se quiso esperar a llegar con la partera. Al Osmarcito se le ocurrió la brillante idea de nacer en la farmacia mientras su mamá había ido por un medicamento. O sea, ni le tocaba nacer todavía, pues, pero él dijo: no, yo quiero nacer ahorita, y ahí nació. También era de esos bebés que no quería comida. Cuenta mi suegra que solo se le antojaban los mangos, así que el Osmar puros mangos comía en la pancita. Dicen que fue un bebé tranquilo, no lloraba tanto, o bueno, lo normal. Era un tierno bebé morenito y hasta se lo quisieron robar. Ya saben esa historia, ¿verdad? Si no fuera por la hermana que lo rescató, no tendríamos a don Osmar hoy aquí. Los años pasaron y llegó al punto de la infancia donde el vicio por las maquinitas lo dominaba. No, hombre, al Osmar lo mandaban por las tortillas y se quedaba jugando con las tortillas en el piso o a veces ni las compraba y ahí va su papá a buscarlo. Típico, nada más escuchaba el Osmarcito los chancletazos que daba su papá al caminar y ya sentía el regaño respirándole en la nuca.
Les voy a contar una mini historia del pequeño Osmarcito. Su familia era muy grande, habían más hermanos y muchos niños en su casa que alimentar, por lo que mi suegra tenía que dividir la comida en muchas porciones. Ahora pues ni hablar de poder comprar golosinas o chocolates. El Osmarcito veía en la tele los comerciales de Bimbo y se le antojaban los sándwiches, pero pues era una comida que sus papás no podían costear en ese entonces, menos para tantas bocas. Así que al Osmarcito le tocaba quedarse con las ganas. De hecho, creo que por eso hoy en día su comida favorita son los sándwiches. Y lo mismo pasaba con los gansitos. Se le antojaban mucho, pero en su pequeña cabecita sabía que sus papás no le podrían dar dinero para comprar uno. Frente a su casa había una tiendita. Un día que estaba jugando ahí, no había cercas ni nada que dividiera las casas. Mientras estaba ahí, vio que no estaba la señora de la tiendita. Los gansitos estaban muy cerca, así que se le hizo fácil tomar uno. Lo agarró y se fue corriendo a esconder para poder comérselo. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, su pequeña conciencia no lo dejó y mejor fue de nuevo a la tiendita con la intención de dejar el gansito en su lugar, pero la doña ya estaba ahí. Al final, Osmarcito le confesó lo que había hecho y la señora terminó regalándole el gansito, no sin antes decirle que robar no estaba bien, que no era algo que los niños buenos hacían. Los años pasaron y dejó de ser un niño, llegó su adolescencia y a veces se escapaba para andar en la patineta con sus amigos, pero luego, ya más grandecito, agarró cariño por las carreras de carros. A veces sus amigos le prestaban los suyos o si no, agarraba sin permiso el carrito de su papá, hasta que afortunadamente este terminó descomponiéndose y ahí quedó esa etapa. El Osmar era un chico muy delgadito y no estaba conforme con eso, así que se nos metió al gym. Se nos puso bien mamator y hasta ganó competencias de fisicoculturismo. Era un chavo medio atrabancado, pero responsable a la vez. Empezó a trabajar en la prepa y con ello pagaba sus estudios. Casi acabó la universidad, pero entonces llegué yo a su vida y esta dio un giro. A pesar de las adversidades, ha sabido ser un buen chico, un buen esposo, un buen padre y un excelente hijo. Siempre está al pendiente de sus mujeres, o sea, su mamá, la Michelle y yo. Vaya, hasta de mi mamá se preocupa, ya después sabrán por qué. Es un siervo de Dios y es un tipo muy hogareño. Hace un tiempo empezamos a trabajar juntos y es ahora el dueño, gerente, secretario, empacador, contador, artesano y administrador en Tazas y Alcancías Maros Mich. La hace de tocho morocho el muchacho en este business y es muy eficiente. Agradecemos a Dios por su vida y espero que nos lo preste muchos años más hasta ser un dulce abuelito y sea llamado el abuelito Osmar. Hoy les voy a contar cómo fue que mi esposo terminó siendo artesano emprendedor, porque literal fue sin querer queriendo. Osmar trabajaba en una senaduría muy conocida aquí en Salina Cruz. Era prácticamente, o mejor dicho, su trabajo de toda la vida. Entró a trabajar ahí como lavaplatos cuando tenía casi 16 años. Después pasó a ser mesero y ahí fue donde conoció los distintos tipos de clientes. Posteriormente, ya con más edad, pasó a ser el que doraba las tlayuditas. ¡Nah, hombre! Le quedaban buenísimas. En su punto. Para los que no sepan qué es una tlayuda, les voy a poner una foto de las tantas que me he tragado. Es prácticamente una tortilla de maíz gigante con zorrapa, frijol, carne al pastor, cecina o carne de su preferencia, quesillo, repollo. A veces también le ponen chorizo, aguacate y tomate, pero bueno, ya depende de cada lugar. Y con sus salsitas picantes, pico de gallo y limoncito, no hombre, son una cosa majestuosa. Me atrevo a decir que es una de las comidas típicas del Istmo más riquísimas. Yo en lo personal soy adicta a ellas. Ok, después de la antojadera que estoy segura que provoqué, seguimos con la historia. El Osmar ya estaba ahí de parrillero, bien acá, se hizo el máster de los parrilleros porque le quedaban bien buenas, en serio. Y todo transcurría bien, todo tranquilo. El Osmar ya se estaba acostumbrando a su nuevo puesto de trabajo. Pero después, en una ocasión, el patrón salió de viaje y decidió dejar de encargado a su empleado más confiable, o sea, el Osmar. Todo transcurrió bien, sin problemas, el patrón regresó y Osmar volvió a su parrilla. Pero después, los repartidores de la senaduría empezaron a faltar. Eran ese tipo de morros irresponsables, hasta el punto en que no quedó ni uno. Algo también muy peculiar del Osmar es que en su adolescencia loca le gustaba participar en carreras de autos. Y pues se sabía súper bien las calles, atajos y todo. Y esto el patrón lo sabía, así que le empezó a echar el ojo.
Y no pasó mucho tiempo cuando ahora el Osmar era el repartidor más rápido y eficaz de todo el puerto. Y es que lo que sea de cada quien, pero el Osmar todo lo que hace, lo hace bien. El morro tiene un talento nato para todo. Se adapta a lo que venga y no se raja ni se chivea. Ok, para este momento en el que Osmar estaba de repartidor, yo ya tenía aproximadamente 3 años con el negocito de la cerámica. Apenas estaba agarrando vuelo. Era el mes de noviembre, ya casi para entrar a diciembre, y yo andaba toda loca con los pedidos, gracias a Dios. Un día el Osmar se fue a trabajar normal. Eran como a las 4 de la tarde y yo me quedé con la Michelle pintando y todo. Como a las 9 de la noche va llegando el Osmar, todo sangrado, golpeado, con un collarín y vendado de su brazo. Se los juro, yo me quedé fría cuando lo vi. Me espanté muchísimo. Pensé que alguien lo había asaltado. Le dije súper paniqueada: ¿Qué te pasó? Pero ni bien me empezaba a contar cuando me puse a llorar de la impresión. Nunca me había tocado ver a alguien querido en ese estado. Lo abracé, llegó su mamá, lloró también, hasta que nos calmamos y nos pudo contar qué había sucedido. Resulta que él salió a dejar un pedido y todo bien, hasta que al regresar a la senaduría tomó un camino por el cual había una secundaria. La secundaria abarca toda una cuadra y los maestros acostumbraban a poner cadenas en cada extremo de la cuadra 10 minutos antes de la hora de la salida de los alumnos para cerrar el paso y así evitar que pasaran vehículos por ahí en ese lapso y, por ende, evitar accidentes. Y posteriormente, cuando ya no quedaba ningún alumno, las quitaban y el paso quedaba libre. Pues ese día fue la gran excepción. La persona encargada de retirar las cadenas quitó la primera entrando a la cuadra, pero olvidó quitar la segunda. Era de noche. Osmar tomó ese camino, entró normal a la cuadra, cuando dice que de repente sintió como algo lo retachó al pavimento. Era la cadena. Estas cadenas quedaban como a la altura de la cintura estando de pie, pero él iba en la moto, así que le quedó justo en el cuello. Imagínense ahora la escena. Vas en la moto manejando tranquilo cuando de repente sientes algo en el cuello que te retacha para atrás. Caes al piso mientras la moto sigue avanzando sin conductor. Está fuerte, ¿no? Pues eso fue lo que le pasó. Afortunadamente habían personas en esa calle que lo auxiliaron. Le marcaron al patrón, el patrón llegó y lo llevó al hospital. Ahí le curaron las heridas, pero tenía muy lastimado el cuello y le pusieron el collarín. El patrón obviamente le dijo que se fuera a casa, que descansara y cuando se recuperara volviera. La gente que vio lo que pasó decía que si Osmar hubiera ido con velocidad, quizás no la contaba. Y yo, mientras escuchaba todo lo que Osmar decía, me imaginaba todo y me sentía muy triste, muy impotente, no sé. Así que esa noche, entre lágrimas y todo, le dije que ya no quería que siguiera trabajando ahí porque era muy peligroso. No era la primera vez que se accidentaba, pero sí la más grave hasta el momento. Y la neta yo estaba súper espantada. No estaba dispuesta a volverlo a ver de esa manera. Así que le dije: renuncia, Osmar. Él inmediatamente dijo que no, que cómo creía, que necesitábamos el dinero, que iba a tener más precaución. Pero le dije: no, Osmar. Michelle y yo te necesitamos. Ya no quiero que te arriesgues así, por favor. En serio, yo estaba bien histérica ese día y hasta me empezó a dar ansiedad. La neta, el trabajo de repartidor es, aparte de pesado, es muy riesgoso y muy peligroso. Así que tratemos de ser amables con quienes nos llevan las cositas hasta nuestra casa, la comidita, el mandado, todo, porque la verdad, esos chicos se arriesgan bastante. Regresemos a mi momento histérico. Le dije entonces al Osmar: no, Osmar, mejor trabaja conmigo. Yo últimamente tengo muchos pedidos y necesito ayuda con las piezas. Seamos un equipo. No se los niego, el Osmar se rehusaba a mi propuesta, porque muy en el fondo sentía que sus amigos se burlarían de él o cosas así. Aparte también pues le daba miedo, porque pues con su trabajo teníamos ese ingreso seguro y al salirse de ahí quedaríamos prácticamente a la deriva, ya que dependeríamos 100% de las ventas. Y era todo esto lo que Osmar se detenía a pensar. Pero le puse todas las cartas sobre la mesa. Hablamos por mucho rato. Le dije que yo sola podía, pero uniendo fuerzas podríamos hacer mucho más. Y aunque quizás al principio tendríamos que apretarnos el cinturón, si le echábamos ganas, después ya podríamos vivir 100% de esto. Y bueno, finalmente aceptó. Cuando se recuperó fue a la senaduría. El patrón se alegró al verlo, pensando que ya volvería a sus labores. Por cierto, cabe mencionar que mientras el Osmar se estaba recuperando, el patrón le llevaba que la frutita, que el pollito asado, que la despensa a la casa, y siempre estuvo al pendiente. Era un patrón bueno como pocos.
pocos. Ok, el Osmar fue, el patrón se alegró, pero poco le duró la alegría, ya que Osmar a lo que iba era a renunciar. Le dijo todo lo que habíamos hablado, lo que habíamos acordado, le contó del negocito que yo tenía y que había tomado la decisión de apoyarme al 100%. El patrón lo sintió un poco, porque, como les dije antes, el Osmar era de sus mejores empleados, el más eficaz y el más confiable, pero comprendió que también queríamos y necesitábamos levantar nuestro propio negocio y salir adelante. Así que le agradeció al Osmar por los 10 años que trabajó con él. Todo quedó en buenos términos y ahora sí, oficialmente, el Osmar ya formaba parte de este emprendimiento. Empezamos a trabajar juntos, nos levantábamos súper temprano, le enseñé a pintar, aprendió, ya avanzábamos más, ya podía yo tomar más pedidos y por ende había más ingresos. Empezamos a surtir más poco a poco hasta llenar nuestra primer bodeguita. Osmar se convirtió ahora en artesano y emprendedor, pero claro, ahora tenía diversas funciones, porque la hacía de pintor, repartidor, empacador, era encargado del inventario, se empezó a encargar de surtir. Yo ya no hablaba con los proveedores, ahora era él. Es un hombre muy inteligente. Hoy en día lleva toda la logística de Maros Mitch. Sabe guardar la calma, sabe controlarse y no entra en pánico como yo cuando algo sale mal. Se convirtió en un pilar enorme para mí. Sin duda alguna, yo lo necesitaba muchísimo en este barco. Sin duda alguna, somos un equipo bien chingón. Nos complementamos súper bien en esto. Él a veces dice que yo soy la cabeza y persona que hace funcionar todo, pero definitivamente yo digo que no, que todo lo que hemos progresado es gracias al esfuerzo de ambos, porque si yo hubiese seguido sola, no considero que ella estuviera en este nivel ahora. Yo creo firmemente que la unión hace la fuerza, y eso es lo que nos ha llevado a cada día subir un escalón más. Hay algo muy chistoso en todo esto, y es que cuando empezamos a trabajar juntos, hubo ciertas personas, tanto hombres como mujeres, muy cercanos, amigos e incluso familiares, que hacían comentarios tipo ¿qué pedo, güey? ¿Por qué ya no trabajas? O ¿y ahora te manda tu vieja o qué? O suertudo el Osmar que lo mantienen. Y así una lista larga de comentarios cacas. Lo que esas personas no sabían o de lo que no querían darse cuenta era que el Osmar, lejos de ser un mantenido, ahora estaba trabajando más de 15 horas al día. Ya no 8 o 10, como era en su empleo. Ahora eran 15 o hasta 18 horas diarias. Con el tiempo, esas mismas personas empezaron a notar lo desgastante que era trabajar para ti mismo y reconocer que lo que estábamos haciendo era cosa seria y pesada. El mes pasado, en noviembre del 2021, Osmar cumplió 4 años desde que aceptó subirse a este barco conmigo. Hemos pasado muchas cosas, desde las veces que no vendíamos nada y tocaba comer puros frijolitos con arroz, hasta la vez que logramos ahorrar para viajar a Cuernavaca y obtener más contactos en el gremio, o la vez en que trabajamos muchísimo sin descansar lo suficiente hasta que pudimos comprar una motoneta para las entregas, o también la vez que ahorramos tanto que pudimos comprar nuestra camioneta para ya no gastar tanto en taxis al recoger nuestra mercancía, o cuando nos lo propusimos, planeamos y llevamos a cabo la construcción de nuestro taller. Todos esos momentos bien valen la pena. Vale cada día trabajado. Lo vale. Yo aprecio mucho la bendición que tengo de poder trabajar con mi esposo. Atesoro mucho la buena comunicación que tenemos porque gracias a eso hemos podido avanzar. Si usted que está escuchando este story time es un caballero y tiene una esposa emprendedora que le está echando todas las ganas para salir adelante, escúcheme, oiga, no dude en apoyarla. Échele porras, anímela, ayúdela, crezcan juntos. La era del machismo ya caducó, así que quítese esos prejuicios locos, tómela de la mano y progresen juntos. Recuerden que solos puede que lleguemos más rápido, pero acompañados llegaremos más lejos. Hoy les voy a contar de cuando el Osmar y yo nos casamos a escondidas. Esto pasó en el 2015. El Osmar y yo ya vivíamos juntos, pero de la nada, pues a mí me llegó la idea del casamiento y que el papelito y que toda esa cosa. Bueno, pues una tarde que estábamos viendo tele, el Osmar y yo, le dije, Oye, amor, ¿y si nos casamos? y el Osmar me dijo, Pues estaría bien, pero no tenemos dinero para una boda. y que agarro y que le digo,
Pues no necesitamos mucho, más que lo que nos van a cobrar en el registro civil. No teníamos idea de cuánto cobraban, así que Osmar investigó y el costo en ese tiempo estaba en 900 y cacho, ya casi 1000 pesos. Ahorramos unas semanas de poquito en poquito y en ese lapso estuvimos hablando sobre decirle o no a nuestras madres de que nos pensábamos casar. Y al final decidimos que sería mejor casarnos a escondidas de nuestras familias porque tanto la familia del Osmar como mi mamá son de esas personas que les gusta hacer fiesta pa' todo. Ahora imagínense, el Osmar fue el último hijo de mi suegra, yo también fui la última hija de mi madre, pues asumimos que las doñitas iban a querer hacer una mega fiesta para la que obviamente nadie tenía dinero. ¿Y qué iba a pasar? Nos íbamos a endeudar, íbamos a estar preparando un evento que íbamos a deber. Y bueno, ni a él ni a mí nos agrada mucho la idea de organizar fiestas, como que no tenemos paciencia pues para eso. Y además, sin dinero, como que tampoco dan ganas, ¿verdad? Entonces decidimos mejor no decirle nada a nadie. Pasaron las semanas, apartamos la fecha en el registro civil y al fin se llegó el día. Fue algo súper mega sencillo. Cuando salimos de la casa íbamos así como tipo vamos al cine. La única que se veía muy formal era la Michelle porque le compramos su vestidito blanco así bonito y pues se veía muy nice como para ir al cine. Ese día, cuando ya nos íbamos, Osmar decidió confesarle a su mamá lo que íbamos a hacer. Y sí, mi suegri como que se sacó de onda y le dijo que por qué no le habíamos dicho. Pero bueno, ya después dijo que estaba bien, que era nuestra decisión y nos fuimos al registro. Yo a mi mamá de plano no le dije hasta mucho después. Al principio no me creía, pero ya cuando le enseñé el acta de matrimonio casi se infarta. Y efectivamente, empezó a decir que cómo era posible que nos hayamos casado y ella no estuvo presente, que por qué no le dije, que debimos hacer una fiesta en grande. Y pues le dije, Precisamente por eso no le dije, mamá, porque dinero para hacer fiestas no hay y la verdad endeudarnos no queremos. y bueno, ya después como que agarró la onda y ya dijo que pues le alegraba que nos hayamos casado. Y sí se le veía contenta, porque cabe mencionar que mi mamá adora al Osmar. No hombre, hasta parece que es más su hijo él que yo. Y también mi suegra no se queda atrás. Ella es un amor de persona, siempre muy linda conmigo y la quiero un montón, la neta. Pero ahora vamos a la boda. Este evento fue muy sencillo, pero a la vez lo recuerdo con mucho cariño, porque hagan de cuenta que pues nosotros llegamos al registro civil, nuestros testigos fueron 3 amigas que recién había conocido en el bazar y el esposo de una de ellas. Al ratito llegó el juez, nos casó y todo bien. Recuerdo que Osmar pidió permiso ese día en su trabajo y el patrón le dijo que por qué. Entonces Osmar le contó que nos íbamos a casar y el patrón le regaló 500 pesos. Pues con eso, después de firmar y todo, dijimos vamos con los testigos a comer pollito para de alguna manera agradecerles por el tiempo que se dieron para ser los testigos, ¿no? Cerca de ahí había un restaurante de esos de pollo fiesta o pollo bravo. Es que luego se cambian el nombre, ya no sé ni cómo se llaman, pero es de esos de los pollos asados. Entonces les dijimos a las chicas y al esposo que fuéramos. Fuimos, pedimos, comimos, convivimos, terminamos y pedimos la cuenta. Pero cuando íbamos a pagar, las chicas dijeron que no, que ellas pagarían y entre las 3 pagaron los pollos. Y a mí me dio mucha nostalgia. Y ahorita estoy grabando y entre pausas puedo controlar la voz, pero cuando lo cuento en persona sí me da sentimiento y se me corta la voz porque para mí fue un gesto muy lindo. Bueno, después de eso, cada quien agarró para su casa. Dijera mi mamá, cada chango a su mecate. Y como no nos habíamos gastado los 500 pesos que le regalaron al Osmar, con eso nos fuimos a la feria. A mí me encanta la feria y en ese mes que fue en mayo, llegaba la feria aquí al puerto. Entonces nos fuimos, comimos churros, nos subimos a un par de juegos mecánicos. Y esa fue nuestra luna de miel. Ya después todo el mundo se enteró de que nos habíamos casado y la familia de Osmar bien impactada porque se los ocultamos. En fin, nos felicitaron y todo, pero pues la neta, no nos arrepentimos de habernos casado a escondidas, porque si bien no fue un gran evento con mucha gente, pero fue algo muy íntimo, muy nuestro, y el recuerdo que tenemos de ese día es muy lindo para nosotros. Me casaría contigo en secreto 1000 veces más.